Semana 15, hidrocarburos aromáticos, alcoholes y éteres. Hoy vamos a estudiar todo ello. A ver, ¿recuerdan cuando nosotros hemos visto la clasificación de hidrocarburos? Habíamos hablado sobre los compuestos que son alifáticos y los compuestos que son aromáticos, ¿cierto? Habíamos indicado que los compuestos aromáticos eran aquellos compuestos que contenían la cadena de benceno, ¿no? Entonces, el anillo de benceno que estamos viendo aquí. Esta estructura que estamos viendo aquí, que tiene la fórmula de C6H6, es una estructura planar. Vamos a colocar aquí algunas características del planar, del benceno. Es una estructura planar, presenta resonancia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que presente resonancia? Como nosotros vemos que tiene dobles enlaces, ¿no? Entonces, esos dobles enlaces pueden cambiarse de posición. Este vendría aquí, este vendría aquí y este vendría acá, ¿no? Vemos entonces que tiene una otra forma de representar, como estamos viendo aquí, y ese traslado de esos dobles electrones es lo que nosotros llamamos resonancia. En algunos textos también vamos a encontrarlos de esta manera. Y la forma del circulito significa que esos electrones pues justamente están en movimiento. Entonces, vamos a ver que el benceno es una molécula polar, es plana, es simétrica, como ustedes pueden observar. Si ustedes trazan cualquier ángulo, ¿no? Cualquier plano en cualquier lado, ustedes van a ver que siempre es la misma forma, ¿no? Es como un espejo, por así decir. Por eso decimos que es simétrica. Y vemos que los carbonos van a presentar hibridación sp2. Acuérdense que la hibridación sp2 nos dice que se combina un orbital s con dos orbitales p, ¿no? Y vamos a ver que todos los compuestos aromáticos deben de cumplir la regla de Huckel, ¿no? Entonces, la regla de Huckel nos dice que tienen que cumplir que el número de electrones pi es igual a 4n más 2, donde n siempre va a tomar un valor entero, que puede ser 1, 2, 3, ¿no? En adelante. Entonces, esas son las condiciones para que pueda ser un compuesto aromático. Nosotros, de manera muy sencilla, para poder nosotros saber si es un compuesto aromático o no, solo tendrán que observar si es que es el anillo de benceno, ¿ok? Si es que es el anillo de benceno o si es un derivado del benceno, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy también cuáles son esos derivados del benceno. ¿Ok? Listo, entonces esos son los compuestos aromáticos. Estos compuestos aromáticos, como pueden observar aquí, por ejemplo, vemos el anillo de benceno, esto es el naftaleno, ¿no? Son dos bencenos fusionados, ¿no? Se llaman, son compuestos aromáticos homocíclicos. La clasificación de ellos son homocíclicos debido a que toda la estructura está conformada solamente por átomos de carbono, ¿no? Miren, el benceno, átomos de carbono, átomos de carbono. El naftaleno igual, todas las uniones son carbono, 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 carbono y carbono, ¿no? Entonces, por eso decimos homocíclicos, ¿ok? Ojo, que la cadena del anillo tiene que estar conformada por solamente un elemento. Por ejemplo, ustedes pueden tener esta estructura, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, de esta manera, y esto también es homocíclico, por si acaso. ¿Por qué, profesora? Porque todo tu anillo está conformada por un solo elemento, que es el átomo de carbono, ¿no? Esto ya sería un sustituyente. Entonces, esto también es un homocíclico. Pero cuando nosotros vemos que en la cadena está presente otro elemento,
¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, el nitrógeno en la estructura del pirrol o el nitrógeno en la estructura de la piridina, ¿no? Vemos que aquí el anillo es pues carbono, 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 carbono y nitrógeno. Igual acá, ¿no? Carbono, 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 carbono y nitrógeno. ¿Ok? Entonces, esta estructura o estas estructuras vienen a ser heterocíclicas, ¿no? Porque están conformadas por dos elementos. Esa es la clasificación de los compuestos aromáticos. ¿Cómo se nombran a estos compuestos que son derivados del benceno, no? Es muy sencillo porque lo único que vamos a colocar es el nombre del sustituyente. Esto, por ejemplo, es un anillo monosustituido porque vamos a encontrar solo un sustituyente que estamos viendo que es el cloro, que estamos viendo que es el bromo y este grupo que conocemos como el nitro, ¿no? Y su nombre es súper sencillo. Su nombre será clorobenceno, bromobenceno o nitrobenceno. Así de fácil, no nos complicamos la vida. Esos son los anillos monosustituidos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, grupos de sustituyentes como el metil, ¿no? Como el OH, como estamos viendo en estas estructuras, son estructuras especiales y que van a tener un nombre especial. Por ejemplo, este sustituyente, ustedes saben que es el metil, ¿verdad? Ya lo deben de conocer. Esto se llama metil. Su nombre entonces de esta estructura sería el metilbenceno, pero tiene un nombre especial también, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que esta estructura que estamos viendo aquí, ¿no? También ya se acuerdan, esto es un doble enlace, eso es un etenil, ¿no? Etenil. Y esto, por ejemplo, es el grupo de los OHs que viene a ser el grupo hidroxi, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de ello. Hidroxi. Entonces, simplemente será metilbenceno, etenilbenceno, hidroxibenceno, ¿no? Pero estas estructuras van a recibir un nombre especial, ¿no? Cuando yo le voy a dar prioridad a ese CH3 como parte de una cadena principal, o sea que toda mi cadena principal yo estaría considerando al anillo de benceno con el CH3, se llama tolueno. Igual aquí, todo este etenil con el anillo de benceno se llama, colocando siempre ese grupo 1, se llama estireno. Y todo este anillo de benceno, ¿dónde está? Anillo de benceno con el grupo OH, dándole la prioridad a ese grupo, se llama fenol. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a darle la prioridad a estos grupos que son especiales, ¿no? Entonces, ustedes van a tener también la opción de nombrarlos de esa manera. Ahora vamos a ver un ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro cuáles son entonces esas probabilidades que ustedes pueden dar nombre a estos compuestos, ¿no? Aquí tenemos otros grupos también que son importantes. Por ejemplo, este de aquí es el grupo amino, pero cuando tú lo lees con todo el anillo y le das esa prioridad al NH2, acuérdate siempre que le vas a dar esa prioridad, se llama anilina, ¿no? Acá igual tienes el grupo CHO, acá de repente se puedan confundir un poquito porque están viendo el CO, pero recuerda que este carbono, aquí también hay un hidrógeno, ¿no? Esto es el aldehído. Entonces el aldehído, cuando se lee con todo el conjunto del anillo de benceno, eso se llama benzaldehído, ¿no? Y como vuelvo a repetir, ese carbono donde está ese grupo funcional va a tener la prioridad 1. Y acá por aquí estamos viendo el grupo carboxílico, ¿no? Y ese grupo carboxílico, cuando tenemos aquí la numeración, tenemos aquí el 1, ¿no? Entonces va a llamarse el ácido benceno carboxílico, ¿no? O también se conoce como ácido benzoico, ¿no? Entonces son estructuras especiales. Cada vez que veamos estas nomenclaturas hay que tomar en cuenta que podemos nombrarlo de las dos maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es muy sencillo, este es el grupo propil, ¿no? Y su nombre sería simplemente propilbenceno. En la otra estructura tenemos una cadena, mira, tenemos una cadena de, ¿dónde está? Se pierde, voy a tomar otro colorcito porque lo pierdo.
lo pierdo el lapicito. Agarrar de rojito. Ya, ahora sí lo veo mejor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos otra estructura, ¿no? Esto sería el 1, 2, 3, 4 carbonos, 7 carbonos. Entonces esto sería 2-fenilheptano, ¿no? La cadena principal en este caso, recuerden las reglas. Aquí, por ejemplo, no voy a nombrar la cadena principal al benceno, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque el benceno solo tiene 6 carbonos. Entonces la cadena lineal es la que tiene el mayor número de carbonos y esa cadena lineal estaría siendo la cadena principal. Y en este caso el benceno es quien estaría trabajando como sustituyente, ¿no? Y el benceno, importante, acá voy a colocar para que quede claro, el benceno, ¿ok? Como sustituyente, se denomina, ¿no? Se nombra como fenil, ¿ok? El benceno como sustituyente se nombra como fenil. Entonces, por eso aquí esto es un sustituyente y está saliendo del carbono 2, sería 2-fenil y la cadena principal heptano. Aquí también igual, tenemos una cadena, el compuesto del benceno que está conformada por 6 carbonos y acá tenemos una cadena de 4, pero tenemos un grupo alqueno, ¿no? Un grupo funcional y por lo tanto tiene más peso que este sustituyente del benceno. Entonces aquí nuevamente el benceno estaría trabajando como un fenil y estaría priorizándose el grupo funcional de los alquenos, ¿no? Su nombre sería 1-fenil y la cadena de 4 que es but, ¿no? Y en el 1 vemos que está el doble enlace, por eso colocamos buteno e indicamos que en el 1 se encuentra ese doble enlace. Las reglas para nombrar a los compuestos son las mismas que hemos estudiado, no vamos a cambiar nada. Lo único que hay que verificar o hay que recordar qué grupo funcional es para poder cambiar el sufijo final, ¿no? Pero todas las reglas de nombrar, de colocar la numeración en lo más mínimo posible, que los sustituyentes tengan la menor numeración, respetar el orden alfabético si hubiera empate, priorizar el doble enlace, el triple enlace, vamos a seguir manteniendo todas esas reglas, ¿ok? Cuando tenemos bencenos que son disustituidos, o sea que tenemos dos sustituyentes, aquí vamos a ver entonces las diferentes posibilidades de poder enumerar. Por ejemplo, tenemos el 1 y 2. A la posición 1 y 2 se le conoce como posición orto, ¿no? Podemos enumerar aquí 1 y 3, ¿no? Este 1 y 3, eso viene de la numeración del anillo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No puedo optar por por el otro lado, porque recuerda que la regla te dice siempre que tienes que colocar siempre la menor numeración. Entonces, esa posición 1, 3 conocemos como la posición meta, ¿no? Meta, y luego tenemos la otra opción, la posición 1,4, que viene a ser la opción para, ¿no? Entonces, estos nombres nosotros vamos a utilizar cada vez que veamos en esas posiciones a los sustituyentes, ¿no? No hay otra forma, ustedes pueden intentar colocar en cualquier otro lado de ese anillo de benceno y van a tener solamente esas tres posibilidades, el orto, el meta y el para. ¿Cómo nombramos entonces? Miren. Por ejemplo, la regla te dice que siempre hay que colocar la menor numeración, ¿no? Y la menor numeración pues va a ser 1 y 2 aquí, definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo voy a nombrar? Respetando el orden alfabético. Por ejemplo, esta es la posición 1 y 2 y esto es cloro y esto es metil. Cloro es primero antes que metil, por eso su nombre sería ortocloro metil benceno. Ahí está, 1 y 2, ¿no? Eso respetando el orden alfabético.
Puede ser también 1-cloro, 2-metil-benceno, ¿no? Igualito, te estoy respetando el orden alfabético, solo que ahora estoy utilizando los números y ya no el orto. Porque cuando tú ves orto, eso se sobreentiende que la posición es 1-2, ¿no? Y también puedes nombrarlo tomando en cuenta que el anillo principal sería el benceno con el CH3. ¿Te acuerdas que te dije que el anillo de benceno con el CH3 era como uno solo y cuando eso ocurría, recuerda que tenías que darle la prioridad a este carbono que iba a tener la numeración 1, ¿verdad? Y esto sería el 2. Entonces, esto sería el ortocloro porque todo esto se llama tolueno. O puedes también nombrarlo como, ahí está la otra opción que les había colocado, como 2, como 2-clorotolueno, ¿no? Porque sabes que todo esto se llama tolueno. Estos son los 4 posibles nombres que puede tener esa estructura, ¿no? Haciendo uso del orto, de la numeración o haciendo uso, si es que tuviéramos el anillo de benceno con un sustituyente especial. Por ejemplo, aquí tenemos al grupo nitro y tenemos al grupo de metil. Puedo nombrar, por ejemplo, ¿esto qué posición es? Es la posición meta, ¿no? Porque es posición 1 y 3. Entonces sería el meta, metil, nitrobenceno, orden alfabético, primero la M y luego la N y simplemente el benceno. La otra forma de nombrar es con los números. Puedo colocar en el 1 está el metil, en el 3 está el nitro y el nitrobenceno. Y la otra manera de colocar la nomenclatura es respetando, tomando en consideración a todo este anillo de benceno con este grupo especial que conocemos como tolueno, ¿no? Y sería el metatolueno, porque te dice que ya esto sería el 1 y en el 3 estaría el nitro, ¿no? Entonces, cuando tú colocas meta, ya se entiende que es 1 y 3. Meta, nitro, tolueno, o puedes colocar la numeración, ¿no? Tomando en cuenta la numeración, decimos esto sería el 3-nitro, el 3-nitro tolueno, ¿no? Porque acuérdate que todo ese anillo de benceno con el CH3 se llama tolueno. ¿Ok? Otro ejemplo más aquí. Seguimos acá, por ejemplo, esto es la posición para. ¿No? Puedo decir que esto es el bromo y el tolueno en orden alfabético, perdón, el bromo y el metil en orden alfabético man del bromo, sería el parabromo metil benceno. Haciendo uso de los números sería el 1-bromo 4-metil benceno. Pero también veo que está el grupo especial que viene a ser el benceno con el metil, que tú ya sabes que se llama tolueno. Pero cuando nosotros nombramos como tolueno, recuerda que el tolueno tiene que tener la prioridad, ¿no? Entonces aquí sería 1 para el CH3 y 4 para el bromo. Podría nombrar como el para bromo tolueno, porque la posición del para, cuando te dicen para, ya tú sabes que eso es el 1.4, ¿no? O el 1,4. Entonces sería el para bromo tolueno o en numeración sería el 4 bromo tolueno. ¿Ok? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿sí? Ah, ya. Ok, voy a estar pendiente porque esta semana he tenido problemas con mi internet y, y en ocasiones ni siquiera he podido dictar. Y ahorita me ha salido un mensaje, no sé si ustedes lo ven, insuficiente calidad de la red. Espero que todo esté bien, espero que no se corte ya. A ver, seguimos. Eh, a ver, ya, listo. Entonces, les iba a decir justo que si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Los estoy leyendo aquí de ratito en ratito y si no, también pueden abrir su audio, no hay problema, me pueden cortar. Ya ustedes saben que en el momento, ¿no? No esperen que explique todo en el momento. Profesora, esto, por favor, y me preguntan, ¿ya? Listo. Ahora también tenemos que este anillo de benceno se puede sustituir con 3.
como estamos viendo, ¿no? Y respetamos lo mismo, ¿no? Vamos a darle prioridad siempre a la menor numeración. En este caso, como es simétrico, ¿no? Como es simétrico, entonces vamos a ver que no hay problema, siempre va a ser la posición 1, 3, 5, ¿no? En este caso, entonces, nosotros vamos a colocar igual respetando el orden alfabético, ¿no? El cloro que tiene menor, comienza con C, el 3 etil y el 5 como nitrobenceno. Por lo tanto, eso sería el nombre. Ahora, en este caso, por ejemplo, no tenemos un grupo especial que digamos, ¿no? Por eso es que no tenemos otra opción de nombrar. El otro ejemplo, por ejemplo, vemos aquí el bromo, el cloro y el metil. Orden alfabético sería primero el bromo en las posiciones. Ahora, aquí, ¿por qué no comienza con el bromo, profesora? Lo que pasa, acuérdate que siempre damos prioridad a la menor numeración, ¿no? Entonces, la menor numeración se da enumerando de esta manera. 1, el cloro, 2, el otro sustituyente y 4, el bromo, ¿no? Pero para nombrar, sí empezamos siempre por el orden alfabético, ¿no? 4 bromo, 1 cloro y 2 metil benceno. Eso siempre en cuando a todos vamos a considerar como un sustituyente, ¿no? Ahora, pero si ustedes quieren tomar, porque están viendo de repente acá al benceno con SCH3 y tú ya sabes que esto recibe un nombre especial, ¿no? Todo eso se llama tolueno. Entonces, si yo tomo ese grupo especial, recuerda que el CH3 tiene que tener la prioridad, tiene que ser el carbono 1. Entonces sería el 5-bromo, 2-cloro, tolueno, ¿no? Dándole prioridad al CH3 como posición de ese carbono 1. ¿Ok? Entonces esas serían las formas de nombrar cuando tenemos 3 sustituyentes. Muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos igual, tenemos el anillo de benceno, ¿no? Con sustituyentes de nitro y sustituyentes de metil. Vuelvo a repetir, prioridad, menor numeración. ¿De dónde enumeramos de tal manera que sea siempre la menor numeración? Podemos comenzar por cualquiera de los nitros de los extremos, ¿no? Entonces sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y para nombrar podemos nombrar en orden alfabético. Nitro y metil, primero es el metil, 2 metil, 1,3,5 tri, porque hay 3 nitros, ¿no? Acuérdate que esto es el grupo nitro, ¿ah? Lo que todavía no se recuerdan, esto es el grupo nitro, esto es el grupo de metil, ¿no? Y el nombre del anillo principal que sería benceno. Profesora, ¿y también puedo nombrar, por ejemplo, aquí como tolueno? Claro, podemos nombrar como tolueno, pero recuerda que si tú nombras como tolueno, ese CH3 es quien tiene que tener la prioridad, ¿no? Entonces sería el 2,4,6, porque en esos estamos viendo que está el nitro, trinitro y el nombre principal de ese anillo con el CH3 que recibe el nombre de tolueno. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, aquí tenemos otra estructura. Igual sería la posición siempre menor, 1, 2, 3, y puedo decir 1, 2, 3 trimetil benceno, ¿no? Eso sería el nombre de esa estructura, ¿ok? Ahora, cuando estos anillos de benceno se fusionan, vamos a tener los derivados, que vienen a ser, por ejemplo, el naftaleno y el antraceno, ¿no? Importante tener en cuenta que para poder nosotros nombrar a estas estructuras del naftaleno o del antraceno, ustedes deben de saber que la numeración siempre lo vamos a realizar de un carbono que se encuentre en esta posición. Puedes enumerar, comenzar de aquí, de estos carbonos, que son los carbonos de tipo alfa, ¿ok? Nunca comenzamos de los helicoidales que vienen a ser carbonos que son de tipo beta, ¿no? Estos son los carbonos alfa, por si acaso. Ahí les estoy colocando ¿cómo se llama? El orden para que sepan ustedes que pueden comenzar la numeración por cualquiera de esos carbonos alfa.
¿Ok? ¿Pudiste haber comenzado aquí la numeración? Sí, claro que sí. ¿Y de qué va a depender que comience de alguno de esos carbonos alfa? Va a depender dónde está más cerca tu sustituyente. Si tú, por ejemplo, encuentras un sustituyente por aquí, vamos a suponer cloro, entonces tú debes de comenzar la numeración por este carbono. A él le tendrías que colocar 1 y continuar aquí 2, ¿no? Si fuera el caso, 1, 2, 3, 4. Nunca te vas a pasar 1 y te vas a pasar aquí al otro anillo sin haber terminado de contar el mismo anillo. Tienes que terminar de enumerar el mismo anillo para que recién puedas pasar al otro, ¿no? Entonces acá sería 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces va a depender de dónde se encuentra tu sustituyente para que tú comiences la numeración, pero recuerda, no me vayas a comenzar de los carbonos diagonales, ¿no? Sino de los alfa que te estoy resaltando aquí, que son de color rojo, ¿ok? Entonces siempre comenzamos de ese tipo de carbonos. Y lo mismo para el antraceno, ¿no? Lo mismo para el antraceno, siempre comenzamos por carbonos alfa, que en este caso igual son los que les he colocado, y va a depender de dónde se encuentre el sustituyente. Los carbonos que están aquí en diagonal, que son estos, por ejemplo, son carbonos de tipo beta, ¿ok? Entonces nosotros nunca vamos a comenzar de los carbonos de tipo beta, ¿no? Por aquí, nunca. Siempre comenzamos por los carbonos que son de tipo alfa. ¿Ok? Eso te va a ayudar para que tengas claro por dónde podrías tú comenzar, ¿no? A veces se les presenta de esta manera y el estudiante piensa que solamente vas a enumerar siempre de aquí. No, puede ser de enumerar del 4, comenzar del 5 o comenzar del 8. Como vuelvo a repetir, va a depender de su sustituyente cómo se encuentra, ¿no? Ahora en el antraceno, miren la numeración importante. Una vez que comienzas la numeración, como te digo, cuentas todo tu grupo, todo tu anillo y luego te vas hasta el otro anillo, mira, 5, 6, 7, 8 y terminas en el anillo central. Esa es la forma correcta de siempre enumerar al antraceno, ¿correcto? Ahí estaba aquí, alfa, alfa, beta, beta, alfa, alfa y beta, beta. Entonces, ¿cómo nombramos, por ejemplo, a esta estructura? ¿No? Colocamos, ya sabes que tú tienes que enumerar por el carbono alfa y en este caso tú dices, profesora, pero si puedo enumerar por aquí por el 1 del bromo, puedo enumerar por el 1 del metil. En este caso, como ves que coinciden y queda lo mismo, ya tienes que ir según la regla que hay que darle prioridad al orden alfabético si es que la numeración fueran iguales, ¿no? Entonces, por esa razón, doy prioridad acá cerca al bromo y sería 2 bromos, 2 bromo, 3 metil y la estructura principal que sería el naftaleno. Eso sería el nombre de ese compuesto. Aquí, por ejemplo, este es el anillo de antraceno. ¿Por dónde voy a comenzar a enumerar? Yo puedo comenzar por aquí o puedo comenzar por aquí, ¿no? Porque veo que por esos dos lados están los sustituyentes. Entonces, 1, 1, pero por aquí, mire, en el 2 está el metil y en el 2 está el bromo. Tienen la misma numeración. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle prioridad al orden alfabético. Y en este caso, a ver. Ah, ya. Los que estaban pensando de esa manera. 1, 2, no. Porque en este caso el metil y el bromo están empatados y como les dije hay que priorizar el orden alfabético. Entonces lo correcto sería empezar hacia este lado, ¿no? Entonces enumeramos 1, 2, ¿no? No se compliquen, acá solamente ha habido un giro, así que no se compliquen. Sigue siendo igual 1, 2, ¿no? 3, 4, ¿no? 5, 6, 7, como ven es la misma numeración. Ya no se me vayan a asustar que qué pasó aquí. Ya, listo, ahí está, es lo mismo, ¿no? Y esa sería la forma correcta de enumerar. Entonces tenemos 2 bromos, 7 metil y la cadena principal que vendría a ser el antraceno, ¿ya? Listo, chicos. Entonces así vamos a nombrar a estas estructuras que son derivados del benceno. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son los éteres. Los éteres y los alcoholes, ¿no? Es importante que ustedes sepan identificar de qué grupo funcional estamos hablando. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que esto es
Ajá, ajá. Ahí. Esto es el alcohol, grupo funcional OH. Ya acuérdate, por favor, cada vez que veas el OH, eso es un alcohol, ¿no? Y aquí estamos viendo que tenemos el ORR y eso viene a ser un éter, ¿ok? Eso viene a ser un éter, por lo que vemos que la O está en el medio de los dos R's. ¿Qué cosa viene a ser R, profesora? R viene a ser el grupo de los alquilos, ¿no? Metil, etil, propil, butil, todos los hidrocarburos que trabajan como sustituyentes, esos se llaman alquilos, ¿ya? Comencemos entonces con los alcoholes. Importante, chicos, reconocer que el grupo funcional del alcohol es el OH y su nomenclatura va a terminar siempre en ol, ¿ya? En ol. Por eso se llama propanol, butanol, hexanol, octanol, ¿no? Dependiendo el número de carbonos que tienen en la estructura. Entonces, estos alcoholes, vamos a ver algunas propiedades de los alcoholes. Estos alcoholes vamos a ver que son solubles, ¿no? En agua, ya que el agua es un solvente polar, pero solamente son solubles los alcoholes que tienen peso molecular pequeño. O sea que estamos hablando del metanol, del etanol, del propanol y del butanol, ¿no? Que vienen a ser la cantidad de carbonos que van a presentar ese alcohol. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un alcohol con 5 carbonos, con 6 carbonos, heptanol, octanol, nonanol, vamos a ver ya que su solubilidad disminuye en agua. Entonces, por eso solamente mencionamos a estos 4 compuestos que tienen muy buena solubilidad en el agua, ¿no? El alcohol, por ejemplo, que tenemos en casa es el etanol. Este es un compuesto que presenta 2 carbonos y como ustedes pueden ver, tranquilamente se ve una sola fase. Es una mezcla homogénea debido a que se solubiliza en agua, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta que esta nomenclatura de cuando va a terminar en ol se va a dar cuando nosotros tenemos a esa estructura como cadena principal, ¿no? Ahora, si es que este alcohol trabaja como sustituyente, le voy a colocar nomenclatura como principal. Y acá voy a colocar ya como sustituyente, recibe el nombre de hidroxi. Entonces, ¿recuerdas en la semana 13 que te mostré el cuadrito donde te dije, mira las prioridades, por favor, acuérdate que el ácido carboxílico es el que manda a todos? Por aquí estaba el aldehído, más abajo estaba la acetona, más abajo estaba el alcohol, ¿no? Y te dije que te acuerdas. Si no lo has hecho, entonces tienes todavía esta semana la oportunidad porque después ya empezamos a ver todos los grupos y tú tienes que saber si es que tengo un ácido carboxílico y una acetona o tengo un alcohol, ¿quién va a tener la prioridad? Porque si es como cadena principal se va a llamar como ol, pero si es como sustituyente va a ser como hidroxi, ¿no? Entonces tienes que reconocer su prioridad, ¿ya? Esto entonces es el grupo de los alcoholes, el grupo de los alcoholes. Los alcoholes se van a clasificar dependiendo del grupo de los OH que presentan, ¿no? Por ejemplo, aquí, este OH estamos viendo que sale de un carbono, ¿no? De un carbono que está enlazado a otro carbono. Mira, acuérdate que este R es un alquil, que puede ser metil, propil, butil, ¿no? Pero es un carbono. Entonces, este carbono central estás observando que es un carbono primario, ¿no? Es un carbono primario porque está unido a un solo átomo de carbono y por lo tanto se llama alcohol primario. Este otro átomo de carbono es un carbono secundario porque está unido a 2 átomos de carbono y esto se llama alcohol secundario, ¿no? Porque el grupo OH sale de ese carbono secundario. Y tenemos el otro alcohol que viene a ser el alcohol
terciario, ¿no? Donde ese carbono, ese grupo OH, ¿no? Tiene ese carbono está asociado o está enlazado a 3 átomos de carbono. Por eso decimos que esto es un carbono terciario y por lo tanto ese alcohol también es un alcohol terciario. Esa es la clasificación de los carbonos, ¿ok? De los alcoholes, perdón, de acuerdo a los grupos hidroxilos que se van a encontrar unidos al carbono primario, secundario o terciario. Vamos a ver que también clasificamos a los alcoholes dependiendo cuántos elementos, cuántos grupos OH presentan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los monoles. Los monoles son aquellas estructuras que presentan mono, un grupo OH. Los dioles son aquellos que presentan 2 grupos OH, ¿no? Los trioles son aquellos que presentan 3 y en forma general, si presentan de 2 a más, es lo que nosotros conocemos como poliol. ¿Ok? Monol 1, poliol 2 o más. Compuestos orgánicos oxigenados. Seguimos con la nomenclatura de los alcoholes, ¿no? Aquí, creo que me olvidé mencionarles, pero resalto acá que ya estamos en los compuestos orgánicos oxigenados en el momento que estamos estudiando el alcohol. ¿Por qué se dicen compuestos orgánicos oxigenados? Por lo mismo que estamos viendo que dentro de la estructura está presente el elemento del oxígeno, ¿no? Esto ya no es un hidrocarburo, por si acaso, ¿ah? Que ya no, profesora, no. Los hidrocarburos solamente son hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Los hidrocarburos solamente son las estructuras que presentan carbono e hidrógeno. Ya cuando tu estructura presenta el oxígeno, es un compuesto orgánico oxigenado. Entonces, estos alcoholes, ¿no? Vamos a ver que se pueden nombrar de forma de su nomenclatura común como alcohol metílico, ¿no? Y la sistemática, que es lo que más utilizamos, como metanol. Profesora, los prefijos que hemos aprendido lo mismo, chicos. Por eso les decía que esas clases eran claves. Ustedes tenían que aprender, ¿no? Practicar para que se puedan aprender los prefijos de 1-met, 2-et, 3-prop, ¿no? 4-but y así sucesivamente. Entonces acá vemos que hay un solo carbono, ¿no? Y ese prefijo sería met. Met y el enlace OH sería metanol, ¿no? El grupo OH. Tenemos también, por ejemplo, acá alcohol etílico, porque son 2 carbonos, ¿no? Aquí tendría, por ejemplo, esta numeración 1, 2, dándole prioridad al grupo OH. Obviamente que el OH no se numera, ¿eh? Recuerda que lo único que ustedes enumeran son los carbonos, no se enumeran los OH. Entonces sería ahí comenzando la numeración, alcohol etílico y su otro nombre sería etanol, ¿no? Etanol, eso sería el nombre de esa estructura. ¿Correcto? 1, 2, 3, el alcohol propílico, y si fuera con la nomenclatura sistemática, eso sería el propanol. Ahora, en el caso del propanol, por ejemplo, acá ya tenemos que indicar cuál es la posición de ese grupo alcohol, ¿no? Y lo mismo que hemos visto en las estructuras anteriores, en las clases anteriores, como en el alcano, en el alqueno, en el alquino, hay que indicar en dónde se encuentra la posición de ese doble enlace. Ahora toca indicar dónde se encuentra ese grupo OH que representa al alcohol, ¿no? Y en este caso sería pues 1, 2 y 3. Tiene más peso ese grupo OH, ¿no? Para poder enumerar por ese carbono. Aquí, por ejemplo, igual, su nombre común simplemente sería 1, 2, 3, 4. Eso es el alcohol sec-butílico porque el grupo OH sale de ese carbono secundario. Ya lo conoces, a esa estructura, ¿no? O en la nomenclatura sistemática podemos decir que es el butanol, ¿no? Butanol, así tal cual, pero en el 2 tengo que indicar que sale ese grupo OH. Y eso sería el butan 2-ol, ¿correcto? Muy bien. A ver,
¿Cómo sería ese nombre? A ver, los leo, ¿ah? Coloquen el nombre en la estructura, en la nomenclatura común de esa estructura y cuál sería su nombre en la nomenclatura sistemática. A ver, escriban en el chat común y sistemática para esa estructura. ¿Dudas? ¿Dudas? Eso, por ejemplo, es una cadena de 1, 2, 3, de 3 carbonos, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener 1, 2, 3, 4. Tenemos la estructura esta de acá. 1, 2, 3 y 4. Y este es el famoso ter. ¿Te acuerdas? Este es el famoso ter. Es un carbono terciario con ese alcohol y eso se llamaría el alcohol terbutílico, ¿no? Ahora, si yo quisiera nombrar en la estructura sistemática, ajá, muy bien, Daniela, el alcohol terbutílico, en la nomenclatura sistemática, yo tendría que colocar como si fuera el 2-metil propan 2-sol, elegir la cadena principal, que sería en este caso esta cadena de 3, y enumerar. Vamos a arreglarlo bonito. Por ejemplo, aquí yo tomo como cadena principal a esto de acá. Y sería 1, 2 y 3, ¿no? Entonces en el carbono 2 está el metil y sería 2-metil propan 2-ol, indicando que en el carbono 2 está el grupo OH. Eso sería su nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, ¿cuál sería su nombre en la nomenclatura común? Cuento cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí vemos que esto sería un isopentílico, la forma del iso, acuérdate, ahí está. Pentílico porque son 5. Y si quiero nombrar en la nomenclatura sistemática, tendría que nombrar como cadena principal. ¿Quién es el que tiene prioridad para poder enumerar? Siempre el carbono que está más cerca a ese grupo OH, ¿no? Entonces ahí sería su nombre 1, 2, 3 y 4. Entonces en 3 tendría al metil y la cadena de 4 que sería el butanol. Pero ¿dónde está el ol? Está en el 1-ol, ¿no? 3-metilbután 1-ol. ¿Listo? Ese sería el nombre de estos compuestos de los alcoholes. De esa manera se estaría nombrando a los alcoholes. Por ejemplo, acá tenemos un diol. Entonces la nomenclatura cuando vamos a nombrar este compuesto ya no va a ser solamente en ol, sino va a ser en diol. Ahora tienes que elegir primero la numeración. ¿Por dónde vas a enumerar? Siempre vas a enumerar por dándole prioridad a ese grupo H, ¿no? Que tenga siempre la menor numeración. Y todo lo que quede fuera vendrían a ser sus sustituyentes. Las mismas reglas de elegir la cadena más larga, ¿no? Sería entonces el 5-metil, la cadena de 6, y en el 2 y en el 4 podemos ver que se encuentra el grupo OH, que sería el grupo del alcohol. En la siguiente estructura igual. Ahora, por ejemplo, acá dirán, profesora, mire, acá tengo el doble enlace y acá tengo el grupo OH, ¿no? ¿Quién pesa? A ver, ¿a quién le damos la prioridad? ¿Quién pesa más, un alqueno o un alcohol? ¿Qué dicen? ¿Quién pesa más, el alqueno o el alcohol? La prioridad. ¿Quién tiene mayor prioridad?
Ahí, por ejemplo, ya estamos recordando esa tablita, ¿no? De los órdenes de prioridad. Ajá, muy bien, André. El que pesa más es un alcohol. Por lo tanto, yo voy a comenzar la numeración por ese carbono, ¿no? Entonces sería el 2-metil, porque ya ese metil que estamos viendo aquí en la parte superior, eso estaría quedando como sustituyente. El resto es la cadena principal, sería 2-metil, prop, ¿no? Ustedes cuando van a nombrar no se compliquen mucho. Dices, ¿de cuánta es tu cadena? De 3, prop. Ya, muy bien, prop. ¿Es un alcano, un alqueno, un alquino? No, esto tiene dobles enlaces. Ok, es un en y es un alcohol. Listo, entonces su nombre es propenol. Así de sencillo. Pero recuerda que cuando tú tienes dobles enlaces, aquí hay que cortar para decir en qué posición está el en. Y aquí también hay que cortar para decir en qué posición está el ol. Por eso es que se hacen esos cortes y se colocan, ¿no? 2-metil, prop, 2-en, porque en el carbono 2 está el doble enlace. Y 1-ol, porque en el carbono 1 sale ese grupo OH. ¿Ok? Así vamos a nombrar a nuestras estructuras. Aquí, por ejemplo, importante, no vayan a confundirse con un benceno, ¿no? Esto no es un benceno porque ustedes no ven que adentro esté el anillo, ¿no? Ni tampoco hay los dobles enlaces. Esto sería el ciclohexanol, ¿no? Porque es una cadena de 6, pero tenemos al grupo OH. Todo esto se llama ciclohexanol. Entonces su nombre sería prioridad, obviamente, al grupo OH, ¿no? Definitivamente prioridad. Acá no vayan a pensar que el tolue no tiene prioridad, ¿no? Ante el CH3 y el OH, el que prioriza es el OH. Y sería 4,4 dimetil ciclohexanol, ¿no? Aquí igual, esto es una estructura de 5 con doble enlace, prioridad, el carbono donde esté el alcohol, ¿no? Y su nombre sería ciclopent, ¿no? Porque es de 5, pentenol, ¿no? Pero al momento de escribir ciclopentenol, tengo que indicar en dónde está la en y en dónde está la ol. Por eso colocamos ciclopent 2-en, porque en el carbono 2 está el doble enlace, ahí estamos viendo, y en el carbono 1 está el grupo OH. Por eso cortamos aquí y colocamos 1-ol. Propiedades de los compuestos, de los alcoholes, ¿no? De los compuestos oxigenados. Vamos a ver que los alcoholes tienden a oxidarse rápidamente, ¿no? Tú ya sabes identificar un alcohol primario. Es aquel alcohol donde la estructura del átomo de carbono está unido a un solo átomo de carbono, ¿no? Eso es un alcohol primario. El alcohol primario se oxida, chicos, formando un aldehído, ¿no? Formando un aldehído, un CHO. Ahí está. Y si continúa oxidándose ese aldehído, se va a formar un ácido carboxílico, ¿no? Se forma un ácido carboxílico que vendría a ser el ácido metanoico, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que ustedes ahorita se den cuenta que un alcohol primario forma un aldehído y la máxima oxidación un carboxílico. Un alcohol secundario, en cambio, ¿no? Cuando tiene el grupo OH y se oxida, ¿no? Lo que va a formar viene a ser una cetona. O sea, profesora, los alcoholes primarios forman aldehído y los alcoholes secundarios forman cetonas. Así es, ¿no? Y esto se da debido a la oxidación, ¿ok? Debido a la oxidación de los alcoholes. Ahora, hemos mencionado que el anillo de benceno con el grupo OH, ¿no? Y tú sabes que el anillo de benceno es el aromático, ahí está. Por eso colocamos aquí AR, ¿no? Se refiere a lo aromático. Ese anillo de benceno con el grupo el grupo OH, ¿no? Recibe el nombre de fenol o también el nombre de bencenol, cualquiera de los dos.
no es un alcohol, ojo, no es alcohol, no vayan a pensar que porque es OH va a ser un alcohol, no, porque ya cuando está con el anillo de benceno tiene otras propiedades. No es alcohol, es un fenol, sus propiedades son completamente diferentes. Entonces aquí el nombre va a ser de la misma forma que hemos estado aprendiendo para lo que son el benceno, ¿no? Acá tengo que darle prioridad, ¿no? Siempre a la menor numeración y tengo que darle prioridad a ese grupo. Entonces sería el 1, si nombro, por ejemplo, en orden alfabético, dándole prioridad a la numeración, sería el orto 1,2 etil hidroxibenceno, ¿no? Dándole prioridad a esos sustituyentes. Si quiero darle, por ejemplo, igual acá con la numeración 1-etil 2-hidroxibenceno. Si quiero nombrar, por ejemplo, como fenol, porque también lo puedo hacer, allí tendría que darle prioridad a ese grupo OH. Y sería el ortoetilfenol, ¿no? O también podría ser el 2, porque estamos dándole prioridad a ese grupo OH. Sería 1,2, sería el 2-etilfenol, ¿no? Eso sería la estructura. A ver, regresamos. Por ahí preguntaron. A ver, ¿dónde era tu pregunta, hijo? Me preguntó Jeremy. Un alcohol. ¿Eso dónde fue? ¿Más atrás? A ver, a ver, a ver. Aquí, Jeremy. Y no podríamos empezar por el metil ya que tiene... Ajá, ya. No. Definitivamente no, Jeremy, porque acá acuérdate que ya estamos dándole, tomando en cuenta la tablita de la prioridad, ¿no? Y este CH3 es un alquil nada más, ¿no? En cambio, el alcohol ya es un grupo funcional y definitivamente tiene mayor prioridad que un alquil, ¿ok? Tiene mayor prioridad. Si hubiéramos visto, por ejemplo, otro grupo funcional mayor que el alcohol, hubiéramos comenzado por ese grupo funcional de mayor peso. ¿Ya? Recuerda que la regla, lo primero, aquí por ejemplo vamos aumentando un poquito a nuestras reglas, ¿no? Un poquito a nuestras reglas nos dice, sabemos que la numeración es prioridad, pero en este caso vamos a ver que prioridad vamos a tomar en cuenta también los grupos funcionales. El grupo funcional pesa más, el grupo funcional tiene que tener siempre la menor numeración, ¿ya? Y el alcohol es más que un metil. Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces serían estas opciones, estos nombres que podemos colocar. Colocando, aquí está claro, si tienen dudas, a ver, miren aquí si todo está claro. Si está todo bien, a ver, escriban un mensajito que todo está bien, todo se entiende. A ver, dice, ¿por qué sería 1-etil 2-hidroxi? Porque recuerda que la primera forma, la primera opción era esta, ¿no? Entonces, cuando tú consideras a este grupo OH simplemente como sustituyente, sería hidroxi. Y este sería como sustituyente el etil. Entonces, en este caso, estoy tomando en cuenta como cadena principal solamente al anillo de benceno. Entonces, el resto estaría trabajando como sustituyente, ¿no? Sería 1-etil, 2-hidroxi en orden alfabético,
etil, 1-etil, 2-hidroxi y el nombre de la cadena principal que sería benceno. Y como tienes la posición 1-2, esto es orto o puedes colocar 1-2. Esa nomenclatura sería tomando en cuenta que el anillo principal es el benceno, ¿no? Ahora, si yo tomo como cadena principal ahora el fenol, ¿no? El fenol, que tú sabes que es el anillo de benceno con este grupo OH, ahí cambian las cosas, ¿no? Porque si yo tomo en cuenta ese fenol, entonces tengo que recordar que la prioridad lo tiene que tener el grupo OH, 1. Y ahí sería entonces 2-etil y el nombre de fenol. ¿Está claro, Jeremy? A ver si ya lo consideramos el alcohol como hidroxi, igual pongo orto. Ah, claro, porque cuando tú colocas como hidroxi, estás usando como si fuera un sustituyente. Y recuerda que el orto es lo único que te está indicando es la posición, ¿no? 1,2, 1 del etil y que en 2 está el hidroxi, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿ya? Ok. Aquí, por ejemplo, ¿no? La posición que está el sustituyente OH y el sustituyente CH3 es la posición meta, ¿no? Ahora, ¿quién va primero? Orden alfabético. El meta hidroxi por el OH, metil, benceno. Ahora también puedes colocar haciendo uso de la numeración, ¿no? 1 hidroxi, 3 metil benceno. ¿Y cuál es la otra opción? Que coloque el grupo funcional que es conocido con el anillo de benceno, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, profesora, tolueno o fenol. Ahí es donde tienes que ver quién tiene prioridad. ¿Quién tiene más prioridad? Definitivamente que tiene más prioridad es el fenol, ¿no? Tiene más prioridad que el CH3. Así que su nombre sería entonces metilfenol, ¿no? O si quieres en numeración, pero recuerda si le vas a aplicar numeración, recuerda que el que tiene prioridad es el grupo funcional, ¿no? Y eso sería 3-metil y la cadena principal 3-metilfenol. Acá también tenemos, por ejemplo, las estructuras 1, 2, 3, 4, siempre buscando siempre que tengan la menor numeración. Eso sería el 4-metil-benceno, ¿no? 1,2 diol, ya cuando tenemos dos grupos OH. En el otro tenemos el 1,2,4, pero eso es un triol, porque ya tenemos tres grupos OH, entonces siempre hay que indicar dónde están esas posiciones de los grupos OH. Benceno 1,2,4 triol. Eso sería el nombre de esos compuestos, ¿no? Son los fenoles, los grupos OH con el benceno. Los éteres. Los éteres vamos a ver que están enlazados a dos grupos alquilos, que son los grupos de los carbonos, metil, propil, butil, ¿no? O pueden estar enlazados también al grupo de los aromáticos, ¿no? SAR es un aromático, ¿ok? Ahora, acuérdate que el benceno como sustituyente, como un aromático sustituyente, recibe el nombre de fenil, ¿no? Los éteres, vamos a ver entonces, los éteres presentan el grupo funcional oxi, ¿no? Y vamos a ver que su nomenclatura del éter va a depender cómo vas a nombrarlo, ¿no? Si lo nombras como cadena principal, es sencillo, la terminación va a ser éter, o si lo nombras como sustituyentes, entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta todas las reglas que ya hemos estudiado, ¿no? Cadena principal, tomar la cadena principal y luego tomar simplemente al otro como sustituyente.
Veamos aquí, por ejemplo. Este éter es un éter simétrico y este es un éter asimétrico. Creo que está claro, ¿no? Porque trazamos un plano. Y vemos que a ambos lados es lo mismo. En cambio acá no. Yo trazo un plano y el lado derecho es diferente al lado izquierdo. Entonces por eso decimos que eso es un éter asimétrico. ¿Cuál es el nombre de los éteres? Vamos a poder nombrar. Los éteres son muy sencillos de nombrar. Miren, solo tienes que colocar el nombre de la izquierda y la derecha y finalmente terminar en éter, ¿no? Entonces a la derecha tengo el etil y a la de izquierda también tengo el etil. Por lo tanto será dietil porque son dos y la terminación éter. Ahora, en la sistemática es donde nosotros vamos a elegir como si fuera una cadena principal y por lo general al éter se le considera como sustituyente. Entonces, tomando en cuenta ello, la cadena principal más larga a la izquierda es de 2, a la derecha es de 2, da lo mismo, puedo elegir cualquiera de ellos. Entonces, esto sería, por ejemplo, el etoxietano, ¿no? ¿Por qué etoxietano, profesora? Porque cualquiera de los dos vendría a ser mi cadena principal y esto vendría a ser el sustituyente. Y como sustituyente, esto es el prefijo et y la terminación oxi. Etoxi y la cadena principal de 1 y de 2. Etoxietano. Abajo igual, su nombre, etil, metil, éter, orden alfabético, ¿no? Siempre vamos buscando el orden alfabético. Esto es el metil, esto es el etil, entonces sería eso su nombre. Ahora, en la nomenclatura sistemática, ¿cómo sería su nombre? Elegir la cadena más larga como cadena principal. Sería 1, 2, la cadena principal, ¿no? Ahora, en esa cadena principal, aquí en el anterior, corrijo, la numeración correcta es siempre de tal manera que el sustituyente tenga la menor numeración. Así que lo correcto es aquí, 1 y 2, ¿ok? Eso es lo correcto. Entonces aquí el otro nombre sería 1-metoxi, 1-metoxi. ¿Por qué oxi, profesora? Porque los éter, ¿no? La nomenclatura de los éter generalmente los vamos a trabajar como sustituyentes. Y como sustituyentes tienen la terminación oxi, ¿ok? Vamos a colocar aquí. Mejor todo como sustituyente. Como sustituyente. Metoxi, propoxi, butoxi, pentoxi, dependiendo el número de átomos de carbono. Por ejemplo, aquí tomamos la cadena más larga, ¿no? La cadena más larga que estoy viendo allí, dependiendo qué quiero usar, sería la cadena de 3. En la nomenclatura común, eso sería el isopropil, porque esto es un iso, es el isopropil. Metil, ahí está el otro sustituyente,
y el nombre de su grupo funcional. Y en la sistemática, ¿cómo hubiera nombrado? A la cadena, hubieras tomado la cadena más larga, en este caso de 3, ¿no? Y sería 1, 2, como están viendo la numeración, 1, 2, 2 metoxi, porque tenemos aquí este grupo, voy a resaltar acá. El CH3 con el O trabaja como sustituyente y eso se llama metoxi, ¿no? Y la cadena principal sería esa cadena de 3. 2-metoxipropano. Aquí, por ejemplo, igual tenemos ese anillo de benceno, ¿no? Entonces, ese anillo de benceno sería como nomenclatura común, tendría que nombrarlo como sustituyentes para que acabe en éter. Entonces, recuerda que eso sería fenil y etil, ¿no? Esto es el fenil y el etil. Entonces, como nomenclatura común, fenil, etil, fenil, orden alfabético, etil, fenil, éter. Y como sistemática, ahí sí ya tendríamos que elegir un nombre a la cadena principal, en este caso ganaría el anillo, ¿no? Y si gana el anillo, entonces el que trabaja como sustituyente sería el otro. Ese estaría trabajando como sustituyente. Y eso sería, como es de 2, eso sería etoxi. Por eso su nombre es etoxibenceno, ¿no? Etoxibenceno. Así vamos a nombrar a los éter. Aquí, por ejemplo, vemos un metoxi, 2 metoxis, 3 metoxis. Sería entonces posición de los metoxis 2, 4, 6, trimetoxi y la cadena principal, heptano. 2,4,6 trimetil etoxiheptano, ¿no? Por la cadena que son 7. Aquí, siguiente estructura igual. Tengo, ahora, por ejemplo, acá ya estamos combinando dos grupos, ¿no? Tenemos el grupo de los OHs y tenemos el grupo de los éteres. Aquí. Ya. Entonces aquí tenemos 2,4,6 trimetoxi, ¿no? Ahí están los metoxis y el nombre de la cadena principal que sería el heptano. En esta otra estructura tenemos a la cadena de 3 y acá tenemos un sustituyente y ya estos de aquí, en este caso, por ejemplo, el grupo OH tiene más peso que el éter. Acá, por ejemplo, ya estamos viendo lo que son las prioridades, ¿no? El alcohol tiene más peso que el éter. Entonces, la cadena principal vendría a ser dándole prioridad a ese grupo OH. Y tendríamos en el 3 el etoxi. Etoxi, ¿por qué? 1, 2 carbonos. Ahí está, prefijo de 2, et. 3 etoxi y la cadena principal que sería de 3, que sería propano, y colocamos el grupo funcional del alcohol que sería 1,2 que se encuentra en nuestro grupo OH, ¿no? Y eso sería el nombre de esa estructura. Entonces aquí, chicos, ya nosotros estamos viendo, aplicando las prioridades del grupo del éter y del grupo de los OH, ¿no? El que tiene mayor prioridad es el grupo OH. Por lo general, como ustedes están observando,
el grupo, los compuestos de los éteres van a ser nombrados de esa manera como sustituyentes, ¿no? Y el éter como sustituyente recibe esa terminación de oxi. Metoxi, butoxi, propoxi, pentoxi, ¿no? Dependiendo de la estructura. Por ejemplo, acá, igual, tenemos aquí la cadena con dobles enlaces y debemos de elegir la cadena más larga, ¿no? La cadena más larga va a ser la cadena principal y en este caso vemos que el sustituyente sería todo esto. ¿Cómo se nombra a ese sustituyente? Esto es un éter, ¿no? Que está compuesto por dos carbonos, doble enlace, así que sería un et, porque es dos, eten, ¿no? Etenoxi y la cadena principal de 3 de prop. Pero en este caso el prop, vemos acá que estamos el doble enlace, tiene prioridad y por eso sería el prop 1-eno, ¿no? Hay que darle prioridad a ese doble enlace. Aquí importante en la sistemática, de repente se están preguntando, profesora, que el alqueno tiene más prioridad que el éter. Cuando usas la nomenclatura sistemática, sí, porque acuérdate que en la nomenclatura sistemática todo, todos los éteres va a trabajar como sustituyente. Ahí, aquí está. ¿Ok? En la nomenclatura sistemática todos los éteres trabajan como sustituyente y eso sería la terminación oxi, ¿no? Como sustituyente. Etenoxi, eso sería el etenoxi. Acá también tenemos una cadena, un ciclo hexeno, ¿no? No es un benceno, por si acaso, ahí es un ciclo hexeno, ¿no? Donde vemos que vamos a comenzar por el doble enlace dándole la prioridad, ya que los demás son los sustituyentes. ¿Cómo se llama este sustituyente? Ay, se escribe. Mi lápiz hoy día está medio chifladito, chicos. Metoxi y etil. Entonces sería en orden alfabético, primero el etil, 2 metoxi y la cadena principal que sería el ciclo X1-eno, ¿no? Eso sería el nombre de esa estructura. Acá también tenemos otro ejemplo. Esto, por ejemplo, viene a ser el metoxi y la cadena principal es el benceno. Entonces su nombre será metoxibenceno. Ahora, aquí tenemos grupos especiales, ¿no? Cuando tenemos el grupo del metoxi, por ejemplo, acá el CH3 con el oxígeno, eso se conoce como el grupo de anisol. Todo eso se llama anisol. ¿Ok? Todo esto se llama anisol. Y el siguiente compuesto, ¿no? Igual que tenemos aquí al anisol, acá tenemos el anisol, sería el parabromo, porque es la posición 1 y 4. El parabromo metoxi, pero primero acá está como el otro nombre, les voy a nombrar primero como el otro. Tienes la siguiente posibilidad, ¿no? De trabajarlo como si fueran sustituyentes, profesora, esto es el metoxi y esto es el bromo. ¿Correcto? Entonces sería el parabromo metoxibenceno. Eso tomando en cuenta el orden numérico, ¿no? El orden alfabético y todas las reglas. Ahora, pero si nosotros tomamos en consideración a ese grupo del anillo con el grupo OH3, ¿no? Todo ese conjunto se llamaría anisol, ¿no? Y si nosotros tomamos en cuenta todo esto como anisol, aquí,
esto tendría la numeración 1. Eso tendría prioridad. Entonces sería el para bromo anisol, ¿no? Eso sería la forma de nombrar. Entonces, acuérdate que estos nombres vamos a utilizarlos solamente con algunos grupos, ¿no? Tolueno, estireno, benzaldehído, ¿no? Lo que hemos ido mencionando. Puede ser el para o puedes colocar el 4 también, ¿no? Directo. Listo, chicos. Ahora sí, entonces nos vamos a nuestros ejercicios de clase. A ver, pregunta número 1. Nos dice con respecto al benceno, ¿no? Seleccione las proposiciones que no son un requisito en la aromaticidad. ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 1? Dice, ¿debe cumplir con la regla de Hückel? Sí, esto es correcto. El anillo aromático debe ser plano con enlaces dobles y alternados. Para que sea, hemos dicho un compuesto aromático, sí, efectivamente tiene que tener el anillo de benceno, ¿no? Y tiene que ser justamente eso que presente resonancia, ¿no? Eso sería correcto. Y debe presentar reacciones de adición con el anillo aromático. Ya, importante saber que el benceno, ¿no? A pesar que tiene dobles enlaces, ¿no? El benceno no va a poder reaccionar, ¿no? No va a ser un requisito que tenga una reacción de adición. Te está preguntando requisito para la aromaticidad. Entonces, los requisitos eran que presente la resonancia, que cumpla con la regla de Hückel, pero no era necesariamente que cumpla una reacción de adición. Así que solamente eh, que son proposiciones, requisitos, sería el 1 y el 2. Pero como te dicen que no es un requisito, entonces sería la clave casa. Solo 3. Pregunta 2. Nos dice con respecto a los compuestos mencionados, seleccione la alternativa correcta. A ver, ambos son hidrocarburos aromáticos. ¿Son hidrocarburos? No, esto es recontra falso porque estás viendo que tiene al nitrógeno. No son hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos ya te dije que solo contienen carbono e hidrógeno. Son la anilina y tiene estructuras resonantes. No. El primero sí es la anilina, ¿no? Pero el segundo, no, el segundo es la piridina, ¿no? La pirimidina. Así que eso sería falso. Tercero, la pirimidina tiene dos sustituyentes. No, pues eso es falso, eso es parte de su anillo, falso. Ambos compuestos presentan 6 electrones. A ver, veamos al ojo porque cada uno presenta una resonancia de 3, ¿no? Entonces, este anillo de benceno, que lo voy a dibujar más grande, es este. Y aquí efectivamente son pi, pi y pi, que son 6 electrones pi. Así que la alternativa correcta en la 2 sería dado. Pregunta 3. A ver, ¿cuál será la clave en la pregunta número 3? Nos piden el nombre de la estructura. Entonces, nosotros vamos a ver, miren, tienen que ser, ustedes acá tienen que jugar con su clave. Tolueno, tolueno, tolueno. Ah, entonces definitivamente tú comienzas con el 1, ¿no? Porque está como tolueno. ¿Y hacia dónde te vas? ¿Hacia el nitro o hacia el bromo? Menor numeración.
nitro. A ver, estoy contando uno, estoy mal. Vamos a contar por afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, ¿no? Entonces sería bromo y nitro. Orden alfabético, ¿quién va primero? O la numeración. ¿Ya está la numeración? O entonces nombramos en orden alfabético. Primero iría el bromo, ¿no? Sería 5 bromo, 2 nitro y la cadena principal tolueno. Entonces tenemos entre la A y la D. Luego la siguiente estructura. ¿Qué tenemos aquí en la siguiente estructura? Vamos a buscar la menor numeración. Y la menor numeración sería... sería acá, esto sería el 1, 2, etil. El etil y el isopropil, ¿no? Entonces, si ustedes se enumeran por cualquier lado, o mejor dicho, buscamos la menor numeración, cualquiera, comenzando de cualquier lado, siempre vas a tener 1, 3 y 5. Pero la regla te dice, si es que todos son iguales, entonces recién vete al orden alfabético, ¿no? Entonces aquí tengo etil, tengo por aquí etil, y lo correcto sería comenzar entonces en orden alfabético. Sería 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. ¿Cuál sería su nombre? Sería en orden alfabético 1,3 dietil, ¿no? 1,3 dietil, 5 isopropil y la cadena principal del benceno. Eso nos estaría dando la clave. O sea, ¿qué pasa con mi lápiz, chicos? Está flojito. Entonces en la 3 la clave sería avión. ¿Ok? Ese sería el nombre de esas estructuras. 4. A ver, ¿a quién tenemos acá como cadena principal? ¿No? La cadena de anillo es de 6 y la cadena más larga sería la cadena con ramificaciones. Enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Esa sería la cadena principal, hasta aquí 8. Y todo lo que está quedando libre serían tus sustituyentes. El benceno como sustituyente, recuerda que se llama fenil, ¿ok? Esto sería el metil, ¿no? Acá tenemos, sí, el metil. Por acá tenemos al bromo. Orden alfabético, bromo, metil y fenil. Primero entonces iría el bromo. 4 bromo, 7 fenil, 4 bromo, 7 fenil, 7 metil. Ok. 7 fenil.
7-metil, y el nombre de la cadena principal, que sería OC, mejor escribo despacito para que no se aglomere, OC, ¿no? Como es de 8, y acá sería, como está el triple enlace, esto sería el alquino, y el alquino termina en ino, y aquí tendría que indicar que en ese OC, en el carbono 2, está el ino. Ahí está. 4 bromo, 7 fenil, 7 metil, OC 2 ino. Y esa clave en la pregunta 4 sería la clave barco. Siguiente pregunta. Bueno, esto es el antraceno, ¿no? Que ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que nos dicen del antraceno? A ver, nos preguntan, ¿tiene 7 enlaces de tipo pi? A ver, recuerden que aquí están los dobles enlaces. Vamos a colocar. Chueco encima, chueco encima. Ya, listo. Ahí están los dobles enlaces. ¿Cuántos enlaces pi tiene? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 enlaces de tipo pi. Eso es verdadero. Y un sustituyente inorgánico. Sí, correcto, porque acá tenemos un sustituyente orgánico, el CH3, y uno inorgánico. Ay, no veo el lápiz, qué bárbaro. Hoy día mis ojos han amanecido, pero ¿dónde está aquí? Listo, esto es verdadero. Se me pierde el puntito del lápiz. Listo, eso es verdadero. En el enunciado número 2, ¿qué es lo que nos dicen? Su nombre, a ver, su nombre. Profesora, 1, 2, 3 o 1, 2, 3 da lo mismo. Entonces, si da lo mismo, vamos por el orden alfabético, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá terminaría 9 y 10. ¿Cuál sería el nombre de esa estructura? Sería 2 bromo, 3 metil, antraceno, y eso es correcto. El segundo enunciado también es correcto. Y dice, ¿las posiciones del carbono 9 y 10 son carbonos de tipo alfa? No, esos son carbonos de tipo gamma, ¿ok? Eso es falso. Posiciones alfa son 4, 1, 4, 1, 4, 8 y... voy a ver, ¿qué he contado acá? 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5, 6, 7, 8. Ajá. El carbono alfa es el 5, el 8, ay caramba, sí, 8. El 8, el 4 y el 1, ¿no? En cambio, los carbonos de tipo 9 son carbonos de tipo gamma, carbono 10, tipo gamma, así que eso sería falso. Verdadero, verdadero, falso, la clave en la 5 sería la clave avión. Pregunta 6 con respecto a los alcoholes. A ver qué nos dicen en la pregunta 6. ¿Pueden ser clasificados como monoles y polioles? Sí, eso es correcto, de acuerdo a los grupos que va a presentar, un alcohol, dos alcoholes. Los de baja masa molar, como en el etanol, son solubles en el agua. Sí, eso es correcto. Acuérdense que a medida que aumenta la masa molar, ese alcohol se va volviendo menos soluble, ¿no?
Por oxidación pueden formarse los aldehídos y las cetonas. Sí, eso es correcto, ¿no? Dependiendo si es un alcohol primario o secundario, se pueden formar las cetonas. ¿Dónde estás? Y esto sería verdadero. Así que nos están preguntando por qué es lo que podemos afirmar y aquí la clave en la pregunta 6 sería dado, pues no, todas podemos afirmar. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta ahí? Les doy tiempo, ¿ya? Recuerden que hay que darle prioridad. Como pueden ver el nombre, ayúdense siempre también de sus alternativas. Miren en qué está terminando, en ol. Entonces hay que darle prioridad a esta estructura, al alcohol, ¿no? Siempre vamos a darle prioridad al alcohol para poder enumerar por ese grupo funcional. A ver, enumeren, den el nombre y me dan su clave. ¿Qué clave tienen en la pregunta número 7? Tengo que seguir las mismas reglas, ¿ah? Las mismas reglas. Tienen que elegir la cadena principal. ¿De cuánto es su cadena principal? Está claro que es la más larga. Luego tendrían que definir por dónde van a comenzar la numeración, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí. Voy a comenzar a enumerar por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y ahí es donde ustedes ven la prioridad. Aquí tenemos 1, 2, 3, encuentro el grupo H, ¿no? 1 y 2 y encuentro un doble enlace. ¿Quién tiene prioridad? ¿El doble enlace o el grupo H? Se me han dormido, creo, mis chicos. Ya, muy bien, Jeremy. El grupo OH. Entonces voy a comenzar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ahí está. Y estos de acá son los sustituyentes. Metil,
metil y nada más, ¿no? Y el resto es el doble enlace. ¿Cuál sería entonces el nombre? En el 4 y en el 5 estoy viendo que hay el metil. Sería dimetil porque hay dos. ¿Correcto? 4,5 dimetil. No hay más sustituyentes. Ajá, muy bien, Jeremy. Jeremy nos dice que la clave es barco. 4,5 dimetil y viene el nombre de la cadena principal. Profesora, es de 8, muy bien. OK, ahí está. Ahora tú tienes que ver, ¿no? Si todos tus enlaces son simples, dobles o triples. Octan, octen o octin. Hay un doble, profesora. Octen, entonces. Sí, octen. Entonces sería oc y tengo que colocar en qué carbono está el en. ¿El en dónde está? Vemos que el en se encuentra en el carbono 6. Así que sería 6en. Y finalmente, como es un alcohol, tiene que terminar en ol, octenol. ¿Y en dónde está el ol? El ol está en el carbono 3. Entonces será 3ol. Y eso sería la respuesta, ¿no? El nombre de esa estructura. Lo mismo realizamos para la estructura 2. Elijo la cadena más larga, ¿no? La cadena más larga está claro cuál es y por dónde vas a comenzar. Profesora, por aquí, 1, 2, 3 y encuentro el OH. 1 y 2, entonces por aquí. Perdón, estoy cometiendo un error, como casi aquí. Recuerden que se numeran solamente los carbonos, ¿no? Y aquí está el bromo. Entonces aquí estaría comenzando en el carbono 1, entonces con más razón tiene prioridad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todo lo que queda afuera son los sustituyentes, ¿no? En este caso tenemos al bromo y nada más. Entonces, ¿cuál sería el nombre del compuesto? 1-bromo y el nombre de la cadena principal. La cadena es de 6. Ex, ¿no? Bromo, ex y exen o exin. Exen, profesora, muy bien, en el 2en, porque está el doble enlace, ¿no? Ahora, como tú tienes dos grupos OH, recuerda la regla que te decía, si es que existe dos o más grupos funcionales, hay que colocarle la letra A en el caso de los alcanos, de los alquenos, de los alquinos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los grupos funcionales, colocamos la letra O. 2eno, ¿ok? Y luego simplemente ya colocamos la posición de los alcoholes en el 4 y en el 1. Entonces será 1,4 diol, ¿no? Para que se lea enodiol. Y de esa manera, entonces, barco, ¿no? No, barco no era, o sí, casa, ¿no? ¿Correcto? ¿Está claro, Jeremy? Como veo, has enumerado por el otro lado, ¿no? Has enumerado por el otro lado, según lo que puedo observar. Ajá, 7 casas. Pregunta 8. A ver, chicos, vamos.
¿Cuál sería el nombre de esa estructura? Igual las reglas, ¿no? Siempre damos prioridad a la menor numeración. En este caso, cualquiera de las posiciones siempre nos va a dar 1, 3 y 5. Entonces, aquí yo tengo que elegir en orden alfabético, ¿no? ¿Por dónde voy a priorizar? Acá veo el grupo OH. Entonces, el grupo OH, además vemos las respuestas que está como fenol. Y eso corresponde al benceno con el grupo OH y eso significa que él tiene que tener la prioridad de 1. 1, 2, 3 para el bromo, 1, 2, 3 para el etil. Entonces aquí como son la misma posición, etil y bromo, el que estaría mandando es el orden alfabético, ¿no? Entonces primero iría el bromo 3 y luego ya iría el etil. Por lo tanto su nombre sería 3 bromo, 5 etil, fenol. Eso sería el nombre de esa estructura, ¿no? Ajá, muy bien, Jeremy. Vamos a ver. El siguiente igualito, ¿no? Siempre dando prioridad a la numeración. Veo también las claves. Está jugando con el bencenodiol. Entonces está considerando como si todo el anillo fuera, todo el anillo principal, todo el anillo es el benceno, ¿no? Todo normal. Listo, entonces sería prioridad aquí el grupo OH, ¿no? Para que sea como diol. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Da lo mismo, 1, 2, 3 y 5. Entonces su nombre sería de esa estructura. Esto, ¿cómo se llama este de acá? ¿Lo conocen? El isopropil, ¿no? Se tienen que ir recordando ya. 5 isopropil. Y el nombre de la cadena principal, en este caso es el benceno. El benceno 1,3 diol. Y eso sería en la 8 la clave casa. ¿Ok? Clave casa. Pregunta número 9. ¿Qué tenemos en la pregunta 9? Con respecto a los éteres nos dice. ¿Su grupo funcional es el átomo de oxígeno de esa manera? Sí, eso es correcto. Es un ejemplo de éter asimétrico, sí, porque vemos que a la izquierda y a la derecha no son iguales, por lo tanto eso también es correcto, verdadero. Entre sus moléculas predominan los puentes de hidrógeno, no, porque para que sean los puentes de hidrógeno yo tengo que tener el grupo OH, el grupo NH o el grupo FH. Y acá no tenemos ninguno de ellos, ¿no? Acá el enlace está dado en el éter. En el éter sería carbono, oxígeno, carbono y así está, ¿no? H, H, H. No hay enlace directo de H con el oxígeno, ¿no? Si por ahí era la confusión. Así que esto sería falso y la clave en la número 9 sería dado, ¿no? Y en la pregunta número 10, ¿cuál sería el nombre de la estructura? Igual acá tengo que tomar en cuenta la cadena más larga. La cadena más larga en este caso sería de 6, acá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque acuérdate que siempre el sustituyente va a trabajar como, el éter va a trabajar como sustituyente, ¿no? Acá tenemos 1, 2, entonces eso es el etoxi. Etoxi, esto es el metil, esto es el nitro y ahora sí enumero. 1, 2 nitro, 1, 2 etoxi, ¿no? 1, 2, 3 y en el otro 1, 2, 3, 4. Menor numeración, me quedo con esto de acá. Siempre con la menor numeración para los sustituyentes. Así que el nombre para esta estructura sería 2 etoxi. Voy a colocar aquí ya. 2 etoxi. En orden alfabético, 3 metil, 5 nitro, ¿no? 5 nitro, 5 nitro y el nombre de la cadena principal que sería de 6 y eso sería hexano. Eso sería su nombre. De la otra estructura,
aquí también tengo un OH y tengo un metoxi, ¿no? ¿Quién tiene la prioridad? Tiene la prioridad el grupo OH. Entonces, esto se llama metoxi, prefijo de 1 met, y como es un solo carbono y es un éter, eso tiene terminación oxi. Listo. Ahora, ¿cuál sería la numeración para esa estructura? Prioridad al grupo OH, ¿no? 1. Ahora, importante, presten mucha atención porque esto no es un benceno, esto es un ciclohexeno. Y muchos estarán pensando ir por acá por la opción de metoxi, ¿no? Pero no, porque acá como tú tienes un grupo funcional que es el éter y tienes el doble enlace, el que pesa más es el doble enlace. Así que tienes que ir por acá. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál sería el nombre? En el 6 está el metoxi, 6 metoxi, ¿ok? Y acá viene el nombre de la cadena principal. Y el nombre de la cadena principal es el ciclo, ¿no? El ciclo hexen, si te das cuenta, ¿no? El ciclo hexen, pero hay dos dobles enlaces. Entonces será hexa, no te olvides la nomenclatura cuando hay dos o tres, hexa 2,4, porque en el 2 y en el 4 están el doble enlace, dien, ¿no? Porque hay dos dobles enlaces, y finalmente el nombre del alcohol que está en el 1. Dienol, entonces dien 1-ol, y eso sería el nombre de la estructura. ¿Qué clave entonces tenemos en la 10? En la 10 la clave sería la clave avión, ¿no? Eso sería la clave en la 10. Ok, chicos, entonces hemos aplicado las mismas reglas que hemos visto en la semana anterior, ¿no? Cuando hemos estudiado alcanos, hay que repasar, y aquí estarían sus domiciliares, ¿ya? Repasar todo esto porque la siguiente todavía vamos a seguir viendo todas estas nomenclaturas y más con algunos grupos funcionales que son, vamos a ver el mayor número de grupos funcionales, ¿no? Que son los aldehídos, las cetonas, pero con las mismas reglas, ¿ya? Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.